Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, hablemos de todo, mi nombre es Héctor Romero, estamos en vivo. Este es el programa que se realiza en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión, de parte del Colegio de Licenciados en Comunicación. A presentar primero que nada al invitado de hoy, el profesor Isaías, que se encuentra con nosotros, es investigador, profesor del Departamento de Investigación de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ¿no? Bienvenido, profesor. Hola Héctor, un placer estar de vuelta por acá con ustedes. Estamos revisando que ya en este año va a ser la tercera ocasión que está con nosotros, estuvo por ahí en febrero, por ahí nos comentaban en producción que estuvo también en agosto con nosotros, ya estamos cerrando el año. Exacto. Y bueno, siempre es como para revisar el panorama económico que tenemos, ¿no? Sí. Y que lo vemos, pero lo sentimos más en el bolsillo. Entonces, profesor, ¿qué le parece si comenzamos con esta cuestión que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire? ¿Cuál es el panorama general para el cierre de año? Bien, a nivel global y a nivel nacional, por ahí van a oír ustedes, hay comentarios de un crecimiento que se espera del 3%, que vamos a cerrar en eso, en el caso de México. A nivel global pinta también un crecimiento positivo. Las campanas están un poquito al vuelo ahorita en 2020, estamos cerrando bien el año en términos, digamos, de pronóstico. Y más adelante, me imagino que nos va a llevar la charla a eso, por qué los pronósticos para el otro año no son tan halagüeños como para eso. La gente piensa, bueno, nos está yendo bien ahorita, debería de irnos mejor después, pero bueno, hay muchos factores, vamos a hablar precisamente de esos factores. Sí, te digo, hablamos en términos de pronóstico, no está tan mal el cierre, pero la verdad es que ya les había yo vaticinado, lo habíamos platicado, lo había pronosticado, porque no porque los economistas tengamos algún superpoder para leer qué pasa en el futuro, sino porque los mercados nos estaban indicando que seguramente el cierre del año iba a ser complejo, lo cual no nos ha quedado de ver. Ha sido un año complejo. Ha sido un año tan raro, Héctor, que hasta el Mundial está raro. Entonces, hablo del Mundial de Fútbol. Entonces, en realidad, en general, ha sido todo un año muy extraño. El comportamiento económico en general nos ha dado pautas interesantes, nos ha mostrado comportamientos del mercado que nosotros no pensamos que sucedieran y ahorita estamos finalizando el año, digamos, con pronósticos ya de crecimiento, porque a pesar de que algunas economías claramente, sobre todo en Europa, no les está yendo muy bien, otras economías como la mexicana, a pesar de todo, y digo a pesar de todo me refiero a pesar del gobierno federal, a pesar de muchas cosas que los mismos empresarios no están haciendo bien, nos está yendo bien. Eso es lo que yo quiero platicarte hoy a lo largo de esta charla, de que podamos entender, porque mucha gente dice, ¿cómo puede México estar tan bien? ¿Cómo puede tener una moneda fuerte ahorita en 2022 si las cosas no están bien a nivel general? Entonces yo creo que en ese punto hay que precisar, tú dispara, yo contesto. Ok, pues mire, ¿qué le parece si comenzamos por esto que nos decía que hay un panorama optimista para cerrar el año y que va a ser muy diferente para iniciar el que viene, ¿no? Por aquí tengo un dato en mi blog de notas de Millennials que dice aquí: el Banco de México ha pronosticado que para el cierre del 2022 se registra un crecimiento del 3%. ¿Qué podría significar eso para nosotros? El crecimiento del 3% del PIB es positivo porque, si usted recuerda ahí en casa, tuvimos una experiencia de los últimos 2 años compleja. Venimos de una pandemia, estuvimos encerrados. Y eso hizo que la economía se detuviera, no solo la de México, la economía en general, nos detuvimos. Y este año empezamos ya a ver, digamos, de manera más positiva cómo se fue la actividad económica incrementando. Aunque tenemos por ahí, seguramente me lo vas a preguntar más adelante, el fantasma de la inflación y obviamente las tasas de interés que hacen ruido, pero en general la economía, digamos, se ha reactivado. Ciertamente en México tenemos ahorita una situación interna un poco extraña, porque tenemos una disminución en la inversión pública y privada que no se esperaba, pero aún a pesar de eso, un alto índice de violencia. O sea, si tú te vas a las causas internas, ahorita México era para que estuviera muy mal, porque tenemos un problema, el Estado de Derecho está en juego en muchos lugares, hay inseguridad, tenemos baja inversión, tenemos una inflación alta, Falta de incentivos. falta de incentivos, y el anuncio del incremento en el salario mínimo, que también lo vamos a platicar seguramente más adelante. Entonces todo eso era para que cualquier persona puede pensar, nos está yendo mal, y en realidad estamos teniendo un buen cierre. De hecho hay inversión extranjera que está viniendo para acá, y esa es la gran duda, cómo a pesar de que aparentemente el clima de inversión, por ejemplo en el Bajío, está tan tenso, sigue viniendo mucha inversión, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo claro es la industria aeroespacial en esta área.
está teniendo un incremento. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con los inversionistas internacionales? ¿Será que las cosas están peor fuera de México? La pregunta podría ser exactamente esa. ¿Qué sucede afuera para que lo de adentro no nos pegue tanto? Porque, te digo, saca la radiografía y dices tú, este cuate está enfermo por dentro y debería de estar mal, pero no lo está. La situación afuera también está complicada. Y tiene que ver, y te lo platicaba ahorita antes de empezar, un poquito con algo que conocemos nosotros como offshoring, que es un cambio de paradigma que surgió con la idea de la globalización, ¿no? O sea, la globalización o generar un mercado global donde todo el mundo podía ofrecer sus servicios, incentivó a los empresarios a generar este concepto de offshoring, que quiere decir como relocalizarse, pero voy a localizar mi proceso productivo en las zonas donde puedo sacarle una ventaja. Antes todo se hacía en un solo país, por ejemplo, las empresas americanas hacían todo en Estados Unidos y ya nos aventaban los productos, igual los europeos hacían todo en Europa y ya nos aventaban los productos, pero con el tiempo se dieron cuenta que eso era caro. Lo que hicieron fue, como el proceso de producción son fases o etapas, o sea, 1, 2, para construir un celular, por ejemplo, hay que empezar desde cero y empezar para elaborar el celular. Se dieron cuenta ellos que estos fragmentos de producción podrían ubicarse en algún país donde ese proceso, por ejemplo, que era el manejo de caucho, ¿dónde hay caucho? En Brasil. Voy a llevar esa parte del proceso a Brasil y ahí me va a salir más barato hacer todas las piezas de caucho que necesito en Brasil. Sí, porque ahí está el producto. Porque ahí está el producto, porque está la materia prima. Pues en esta parte necesito transistores o no sé, semiconductores, ¿dónde? Pues en Asia. Esta parte del proceso lo ubico ahí. De tal forma que separando el proceso así, aunque suena ilógico que separando todo el proceso se vuelva más barato el producto, en realidad se vuelve más barato. Sí, de hecho estamos viendo en la pantalla parte de lo que nos estaba platicando. Sí, el offshoring es eso, es ubicarte y saca su provecho. Es precisamente esa imagen muestra clarísimo eso que te estoy diciendo. Así funcionamos mucho tiempo, pero vino algo a cambiar. Todo estaba muy bonito, no éramos felices y y parió la abuela, dicen por ahí, ¿no? Pues algo así pasó. Estábamos todos muy felices y de repente se rompió. ¿Qué lo rompió? La pandemia. La pandemia nos vino a ubicar y nosotros los seres humanos tan todopoderosos, casi angelicales, nos dimos cuenta que no era por ahí, que la naturaleza nos dijo, dice, no, un pequeño virus te puede cambiar todo. Tanto fue así el golpe que los confinamientos, por ejemplo, en China, esta relocalización que vemos ahí ha generado algo que llamamos dependencia, Héctor. Ajá. El 35%, fíjate, este dato es importante, el 35% de la producción maquiladora, manufacturera, está ubicada en China. Increíble. A nivel global, sí. ¿Qué pasa entonces si de repente China un tercio de la población, de la producción, ¿no? De la producción. Entonces imagínate tú qué pasa si de repente China no puede sacar esa producción para elaborar los productos que necesitamos. Y lo vimos con la pandemia, con los famosos lockdown o confinamientos. Había un brote y cerraban los puertos. Cerraban los muelles, así es. Y cerraban los muelles y no llegaba la mercancía. Y eso hacía que, uno, que se retrasara la producción y dos, que los precios se incrementaran. Sí, porque se generaba la escasez del producto. Exacto, y eso generó una inflación. Entonces, de repente nos encontramos con ese panorama que seguimos sufriendo. La inflación que tenemos en México no es culpa del gobierno. Tengo que ser claro, no es culpa del gobierno nuestro. De hecho, la inflación que sufre cualquier otro país no es culpa de su gobierno, es culpa de esto que está pasando a nivel global. De tal forma que este año los empresarios han encontrado la respuesta. Y la respuesta se llama, como lo veíamos en la imagen, nearshoring. ¿Qué significa? Una relocalización, pero más cercana al mercado. Okay. Es decir, mejor me voy a ubicar, sí, voy a sacrificar un poco mi margen de utilidad, pero mejor me voy a ubicar a producir en un lugar que tenga las características generales que me permita producir con bajo costo, pero que esté cerca del mercado. Cerca de mi mercado, en este caso, por ejemplo, no sé, el ensamblaje de autos, cerca del mercado objetivo, ¿no? Exacto, y en ese caso, te hablaba de la industria aeroespacial, te hablaba de otras industrias, México está bendecido con algo. Siempre nos estamos quejando de los gringos, ¿no? Y de la cercanía, pero ahorita sí nos conviene que esté cerca. El nearshoring ha provocado que los inversionistas se vengan para acá, porque tenemos al mercado americano que ha estado dando muestras de crecimiento. Es una única economía que, a pesar de todas las complicaciones, ha manejado ahorita un incremento de su demanda interna y por lo tanto demanda productos y pues dicen vámonos a México. Okay. Hay un dato también interesante, el 83% de las empresas americanas están pensando en moverse de donde están ahorita. Entonces, ¿dónde? Pues ahí está México.
Sí, o sea que México tiene una posición privilegiada por este modelo económico que se está Que está replanteando, ¿no? Sí, sí, sí. Y que sigue siendo el mismo modelo económico. Lo único que es la estrategia es de pasar de un offshoring, que es esta fragmentación a un nearshoring, colocarme cerca del mercado. México tiene el beneficio. A mí me gusta siempre que vean ahí la imagen ustedes de la ubicación geográfica de México. Ahí está, claro. México tiene, digo, no sé si sean creyentes o no, pero siempre les digo yo, hay una cruz ahí que yo veo clarita. Estamos en el puro centro, le hacemos honor al nombre del ombligo de la luna. De la parte norte tenemos Estados Unidos y Canadá, que es un mercado grande. En la parte del sur tenemos todo lo que es América, que también es amplia de economías emergentes. De un lado tenemos los países asiáticos y del otro lado tenemos la Unión Europea. Y africanos. Y africanos. Entonces imagínate, o sea, es mejor posición imposible. Y aún así seguimos pobres, ¿no? Es lo que uno no entiende, pero bueno, tendríamos que salir de eso pronto, yo supongo. Y el nearshoring ahorita ha sido la tabla de salvación para que México no esté tan mal. Por eso es que hemos sobrevivido a la tormenta. Por si se pregunta, ¿por qué los datos son tan positivos al cierre? Por el nearshoring. Ok. Y bueno, cierto es que los precios se elevan, continúan la inflación continúa. Sí, Por ahí se señalaba en 2021 que yo creo que había algunos especialistas que sentían que esta inflación no iba a durar tanto. Otros, pues creo que nos tocó platicar con usted, consideraban que sí iba a durar. Exacto. Y bueno, efectivamente este año se confirmó, ¿no? Que es una inflación que no se va y que parece que va a continuar. Y bueno, se ve reflejada en nuestros bolsillos, ahí tenemos las imágenes. Vamos a comprar tortillas, cuesta más. Vamos por aguacate, cuesta más. La carne, ni se diga, ¿no? Ya sea de la que sea, carne roja, de puerco, está muy costosa. Estos datos, perdón Héctor que te interrumpa, van a ser muy importantes al rato que hablemos de salario mínimo. Digo, para que en casa se los guarden en la memoria un ratito. 15% el carne res, 19% el aguacate, 42% el melón y la tortilla 19%. Guárdense ese dato por algo que les voy a explicar al rato, lo del salario mínimo. Ahorita me lo pusiste, pero me acordé y dije, mejor lo ligo de una vez. No, ya avisamos ahí a la producción para que nos hagan el favor, para que tengan lista la imagen para más al ratito, que estamos tocando el salario mínimo. Exacto. Y ahorita lo que pasa con la inflación, pues no tiene que ver también con, uno, el factor externo, que va ligado a lo que ha sucedido con la pandemia. Los países, ya lo expliqué una vez aquí, lo vuelvo a mencionar rápidamente, lo que provocó la inflación es que los países inyectaron dinero artificialmente a sus economías para poder solventar los lockdowns o los confinamientos donde la gente está guardada y no puede producir. Si tú hubieras abandonado a la gente así, como en México, donde no hubo políticas de apoyo directo a las empresas, sí. La gente mantiene el empleo y las empresas mantienen su dinero porque se los está dando el gobierno y eso permite que la gente tenga que comer. De otra forma las empresas quiebran. Por eso México tuvo un porcentaje muy alto de empresas que quebraron. Porque la estrategia que nosotros asumimos fue otra. No estoy diciendo que una sea correcta y otra no. De hecho, una con tanta inyección de dinero generó inflación. El caso de la nuestra, pues sí, las empresas quebraron, pero por otro lado tuvimos pues un endeudamiento menor que el resto del mundo. Entonces, unas por otras. Así funciona la economía, es raro. Hay que hacer como que como malabarear y a veces funciona y a veces no. Y al mismo tiempo no hacerlo, ¿no? Porque hay que mantener un equilibrio. Exacto. ¿Qué le parece si aquí seguimos conversando con el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, del Departamento de Economía, Francisco Isaías Ruiz? Estábamos platicando con él el panorama económico para fin de año. Sabemos que ha sido un año duro, más si nos recorremos un poquito atrás en el tiempo. Pero bueno, él está ahorita aquí para compartir un poquito con nosotros parte de su conocimiento para entender qué está pasando, por qué la inflación continúa, por qué las cosas están cada vez más caras y ver qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Si es posible al final, profesor, regalarnos algunos tips que nos pudieran servir para no gastar, ¿no? Como decía en el corte comercial, sí. Ya que estábamos aquí platicando, por cierto, con el profesor Bueno Lachea, que ya está detrás de cámaras y está listo para el final de este espacio, para que usted esté también atento a la cápsula de cine, ¿no? La recomendación de cada martes. Y bueno, nos estaba platicando el tema de la inflación. Veíamos que es un... Ese efecto de la pandemia, la actual inflación. De la pandemia, sí, así es. Por ahí, si no recuerda bien, la última vez que platicamos, voy a hacer un comercial. Por favor, chequen en YouTube mi canal Pocket Economics, Economista de Bolsillo. Ahí viene la última plática que tuvimos en una sección que se llama Pocket TV, en TV. Y hablábamos precisamente de cuando una inflación es natural. Es decir, la inflación es inherente al sistema económico. Es decir, hay dinero, tiene que haber inflación. El problema es cuando la inflación es tan alta, como bien lo señalas,
Y era esto que se alegaba a mitad de año, que fue lo que platicamos, me acuerdo aquella vez. El asunto de, bueno, es que esa inflación es pasajera, decía él, ¿no? Va a ser algo transitorio porque es producto de esta inyección de dinero de la que hablábamos ahorita que se dio durante la pandemia. Entonces decían, no, va a pasar rápido. Y la mayoría decíamos de los analistas, esto no va a pasar rápido, porque la inyección es artificial. Normalmente la inflación se da de manera natural cuando es alta porque eres muy productivo y muy eficiente, pero cuando te la inyectan es distinto. Sí. Tiene que haber un efecto. Es como el que es musculoso porque va al gimnasio todos los días y le da durísimo, al que es musculoso porque se inyectó cosas. Pues tarde o temprano eso le va a hacer daño o le va a generar cosas. Igual aquí, entonces sabíamos que esa inflación no iba a ser algo temporal. Y efectivamente, el Fondo Monetario Internacional la ha bautizado como una inflación persistente. Y aclaró ahí, me acuerdo aquella vez que te platiqué, una palabra que a mí me dio risa porque no es una palabra económica, pero lo usó. Es persistente y obstinada. Obstinada, porque no se quiere ir. Sí, no se quiere ir. Y pues no se quiere ir tanto que seguimos hablando de ella a tantos meses que nos vimos. Y luego al inicio de año también lo platicábamos. En realidad entonces la inflación es debido en primer lugar a eso que pasó. Y ya les expliqué, porque la pregunta es, si en México no se aplicó esa política, ¿por qué tenemos remesas, inflación? ¿No? Sí, las remesas, esa era la respuesta, porque nos llegó mucho dinero de remesas. Bien, eso ya quedó cubierto, eso ya lo sabe usted, ya lo recuerda. Entonces, ¿por qué seguimos con la inflación? Bueno, tenemos el problema de que hablamos ahorita de la cadena de suministro. Esos cuellos de botella y esos lockdown que todavía siguen en China, porque China de repente cierra los puertos, entonces generan estas como pausas en la cadena y que de repente no hay, perdón. Sí, en las cadenas de producción, ¿no? Y es cuando el producto a veces se escasea. Se escasea, hace que se vuelva más caro, o tarda en llegar, de repente tenemos stocks que se llenan y luego se vacían y no hay nada. Entonces, usted lo ha visto en las tiendas, de repente hay tiendas que tienen los estantes vacíos y a veces los tiene llenos de productos que nadie quiere comprar y lo que quieres comprar no hay. Entonces, eso ha generado. Y actualmente hay un dato que la inflación nos dio que a mucha gente la destanteó. Te voy a decir qué fue. La inflación resulta que nos dan el último dato y nos dicen la inflación va hacia abajo. Y todo el mundo nos ponemos muy contentos, decimos, sí. Pero hay un problema, cuando bien lo señalabas, cuando yo voy a comprar algo al mercado, cuando yo voy al café con un amigo, cuando yo invito a la novia, a la pareja a salir y pago la cuenta, yo no veo que la inflación haya bajado, al contrario, veo que va para arriba. Entonces tú, ¿qué es lo que pasa con el dato de inflación? ¿Me dijeron, me están mintiendo acaso? O sea, es decir, me dijiste que la inflación bajó, pero yo no la siento. Y efectivamente la inflación es una variable macroeconómica que sentimos aquí y sentimos aquí, porque hay que bajar la dieta y hay que tener cuidado. Y también de vez en cuando en el corazón, ¿no? Porque no te alcanza para la cena, para la novia, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay otro dato, y también lo platicamos entonces, que se llama inflación subyacente, que es al dato de inflación le vamos a descontar los bienes que son, digamos, muy susceptibles a la especulación en los mercados. Concretamente son los insumos o los commodities, que son bienes que no tienen ningún valor agregado, y lo más importante, los combustibles. En el caso de México, los combustibles están subsidiados. O sea, el gobierno está pagando, en ese caso a Pemex, para que los combustibles se mantengan abajito en sus precios. Pero eso es artificial, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, le estoy dando yo dinero a la empresa para que maneje los costos. Eso es un subsidio, estoy subsidiándola. Así que cuando yo le descuento eso a la inflación, resulta que la inflación subyacente sigue creciendo. ¿Qué me indica? Que la inflación se mantiene. Nada más no la sentimos o el dato nos da hacia abajo por el subsidio, pero quítale el subsidio y no. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el subsidio? Pues lo que nos aguante a nosotros los excedentes del petróleo, que ahorita han sido positivos y por eso hemos podido hacer eso. Pero el día que eso se acabe, ya les dije, agárrense, pero durísimo, porque eso nos va a pegar. Sí, solo sí, no vienen otros factores que nos ayuden a compensar. Y ahí es donde tenemos que pensar que otros factores afectan la inflación. A nivel general, esos son. Hay otro factor importante, pero me imagino que me vas a preguntar tú sobre ese. Sí, hay un factor muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, de la interrupción de las cadenas de producción a nivel internacional. Hablamos de la inyección artificial de dinero a los países en México donde
donde no hubo esa inyección porque no se apoyó a los pequeños comerciantes, a las personas en general. No hubo apoyo en México, fue una de las grandes críticas que hubo de parte del sector empresarial. Pero bueno, llegó dinero por parte de las remesas, ¿no? Por los hermanos allá en Estados Unidos. El otro factor que está muy latente y que se ha señalado mucho y que está irrumpiendo en distintos ámbitos, pues es la guerra en Ucrania, ¿no? Nos preguntábamos cómo está influyendo y si todavía tiene para que en 2023 tenga más efectos. Sí, el conflicto continúa. El conflicto, por supuesto, que tiene que ver con inflación. Directamente lo platicábamos ya en ocasiones anteriores, sobre todo en dos puntos. En algunos commodities, como son los cereales, en Odessa se llegó a un acuerdo y medio se sacó algunos cargamentos, pero no hay un acuerdo como muy tácito entre Rusia y digamos los países aliados que están de su contra. Y el asunto también del gas, de la cuestión energética. Ahorita le quieren poner un tope al precio del petróleo, Rusia dice que no acepta eso, bueno, entraron en la discusión porque la verdad es que a pesar de las sanciones, Rusia no se ha visto afectada en nada, ha crecido bien su economía. Es leve, pues, pero en realidad el efecto que esperaban para que dejara de hacer la guerra, pues no resultó. Y usted puede preguntarse en casa, bueno, yo vivo en La Paz, yo vivo en Los Cabos, yo vivo aquí en Baja California Sur, estoy muy lejos de eso, ¿a mí qué me afecta que ellos no tengan para el gas y que ellos no tengan para los cereales? Pero la realidad es que esos embates los sentimos a través de los precios, de manera directa a través de los precios de muchos productos, porque eso, si se encarece, digamos, los precios de los combustibles, eso impacta en los precios de los productos que importamos y de algunos commodities o materias primas que necesitamos para producir lo que nosotros hacemos. Y los cereales, por ejemplo, que bajan su demanda, hacen que la gente recurra a otros cereales. Hablamos del caso del maíz, que ahí traemos otro pleito que luego podríamos platicar de eso si te parece en otra ocasión, aquí con nuestros vecinos, porque el gobierno está como en una posición muy rara y el maíz se ha visto perjudicado porque pues la gente no consume trigo, bueno, va a consumir maíz y aumenta la demanda de un producto que ya está determinada su oferta y eso incrementa el precio. Entonces, la guerra sigue marcando la pauta. Sí, efectivamente tenemos un problema serio con respecto a el conflicto bélico. No se le ve solución, siguen trabados. Es como un partido de fútbol muy bueno, están los dos trabados porque no hay hacia dónde moverse. Seguramente esa va a ser la principal complicación que se va a trasladar al primer trimestre del año que viene. Y Dios nos libre que escalen las amenazas y se llegue a algo más serio. Pero sí la cosa no está sencilla. Y lo mismo pasa con China y ese bloque que se ha formado ahí, ¿no? Un ejemplo quizás de lo que nos está compartiendo y me puede reorientar, ¿no? En caso de que no sea preciso, es, por ejemplo, aquí en México la mayor parte del fertilizante se trae al país y eso pues te genera un costo, ¿no? Traerlo por el combustible que se ha movido sus precios y bueno, ¿para qué se trae el fertilizante? Para producir la materia prima, ¿no? Para trabajar el campo, entonces eso incrementa quizás también los productos, pues los alimenticios, ¿no? La calabaza, qué sé yo, lo que cultivemos en el país o fuera o dentro de, pues ahí está, ¿no? El sector primario afectado y pues por ende los precios y por ende el gasto que nosotros hacemos para consumirlos. Sí, efectivamente, entonces si tú te fijas, estamos ya hablando aquí de una serie de variables que se van concatenando o que vamos nosotros entrelazando. Entonces, estamos llegando a una conclusión que es evidente, necesitamos ser creativos e innovadores como gobierno y como sector privado para buscar soluciones. Es decir, ya te diste cuenta que como está todo tan eslabonado y tan tejido, una sola solución no va a resolver todo. Y en ese punto de una sola solución, seguramente también vamos a hablar de la solución que nos acaban de poner ahorita sobre la mesa en México. ¿Se refiere al salario mínimo? Mínimo. Bueno, para allá íbamos precisamente, parece que estamos conectados, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos este panorama muy general, ¿no? Este contexto de por qué está la situación como está, por qué nos cuesta tanto cuando llegamos al mercado a comprar algo. Y una de las esperanzas que quizás muchos pudieran tener es que viene el cierre de año, con esto viene el incremento del salario, y pensamos, algunas personas estoy seguro que podríamos pensar que nos va a alcanzar para más, pero quizás no es así, ¿no? Y es lo que yo me gustaría entender con tu apoyo. Estamos pues ya platicando sobre
cómo es que la inflación y otros factores económicos vienen a repercutir en nuestro bolsillo. Estamos comprendiendo qué es lo que está pasando alrededor del mundo y en nuestro país, por qué la situación está como está. Y bueno, estábamos hablando con él, estamos aquí conversando con él, que muchas personas tenemos la esperanza o la idea, ¿no?, de que con este incremento al salario mínimo ya nos va a alcanzar para más, pero bueno, por ahí me da la idea de que pudiera no ser así. Pero bueno, vamos a dejar que nos explique un poquito qué va a pasar, ¿no? ¿Nos va a beneficiar o no? Porque si la inflación sigue, pues yo creo que ni para cuándo, ¿no? Sí, acaba de anunciar el presidente un incremento de 20% al salario mínimo. Tengo que ser claro en esto también, lo señalé hoy en la tarde que platicaba de esto también, del salario mínimo. Ese gobierno, algo que sí ha hecho y que era necesario, que se tenía que hacer, era regularizar el salario mínimo. O sea, tenemos un atraso ahí como de 30 años, 35 años de no haber hecho esto, pues. Y ahorita sí, el gobierno pues lo ha trabajado desde que entró hasta ahorita, y este último incremento del 20% responde a las necesidades del sector trabajador, del sector, digamos, de los sindicatos, que piden ellos un incremento en el salario porque la inflación está muy alta y eso nos ha traído un costo pues muy elevado. El asunto aquí es, realmente el 20%, uno, nos va a ayudar, y ese 20% representa algo muy elevado, y dos, con lo que nos asustan siempre es, un aumento del salario mínimo genera más inflación. Esa es la gran pregunta. La respuesta pues a la primera pregunta es, este 20% de incremento en realidad no es un 20% de incremento en términos reales. O sea, si tú lo haces en términos, por eso te decía hace rato de la imagen que veíamos, de los incrementos reales, por ejemplo, en la canasta básica, veías un 19. En promedio, aunque la inflación por ahí nos dice, ¿no?, que ronda los 8, los 9, en general, algunos productos como tú ves aquí, andan del 15%, del 19.9%, del 19.7%, del 42%. El melón se fue hasta el 42%. Ajá. En términos reales, este 20% del próximo año representa por ahí del 5, del 6% real. O sea, nos va a permitir cubrir esto, pero nos queda un 5 o 6% más positivo, pues. O sea, tampoco se vayan con la finta, no es tanto el 20%, pues la gente lo de repente fantasea, ¿no? O sea, por dar un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Tenemos ahí la carne, por ejemplo, que tiene un incremento del 15% en su valor. Exacto, exacto. Digamos que este salario mínimo nos permitiría cubrir la mitad de ese 15% que se incrementó. Sí, una cosa así, pues el 20% de tu salario, bueno, quiere decir entonces que te va a quedar un 5, un 6 por ahí, o sea, es decir, en promedio... Ajá, en promedio aproximadamente. Sí, a eso me refiero yo con una cuestión real. En términos reales, es como un incremento en mi salario real del 5 al 6%. O sea, eso es lo que me va a jugar a favor. Lo demás ya lo... O sea, me permite mitigar la inflación. Y eso es bueno, sí es bueno. La pregunta es, oiga, pero ¿y este incremento en el salario no incrementa la inflación? Esa es la pregunta que muchos se hacen. En realidad, te voy a decir algo, la respuesta a eso es muy ambigua. He leído textos de algunos colegas economistas, muchos de mucho prestigio en el financiero y demás, que decían que ellos dicen que no, porque la época de más bonanza en México, que fue el milagro mexicano, incrementaba el salario y no incrementaba la inflación, decían ellos. Entonces, no hay un efecto comprobado de que un aumento en el salario lleve a un aumento en la inflación. Es cierto, pero déjame decirte que no estamos en el milagro mexicano. Okay. Estamos en un momento histórico donde, vamos a repetir, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una crisis de la cadena de suministro, tenemos una crisis con la inflación tremenda por el exceso de liquidez. Tenemos una serie de problemas que ya ahorita describimos, muy diferente a entonces. Y la realidad también es que durante aquellos periodos donde se incrementaba el salario mínimo, también había unas políticas que disminuían el ingreso sobre la renta y disminuían el IVA. Entonces, hay quien dice que había un efecto compensación, es decir, tú subías el salario, pero esto de acá te ayudaba a compensar. Entonces, no puedes ver realmente el efecto de esta política en la economía porque están pasando otras cosas. Okay. Entonces, no lo sabemos. Si te lo digo así, te voy a ser honesto, no lo sabemos. No sabemos si va a generar inflación, porque el escenario es totalmente distinto, es muy diferente.
¿Cuándo podremos saber? Yo creo en el transcurso del Sí, mes de enero, es en el febrero. transcurso del primer trimestre donde vamos a ver cuáles son los efectos reales de esto. Por lo pronto lo vamos a sentir, sí, va a ser, digamos, positivo. De momento, porque te digo, un 5 o 6% en términos reales no es malo, está bastante bien. ¿Qué es lo que debería de hacer el gobierno? Y esta es la parte interesante, es que no se trata de usar una sola arma, es decir, voy a combatir esto con aumentar el salario mínimo. No, es ¿cómo decirlo? Como un paquete promocional. Yo tengo que decirle a la gente, vamos a combatir esto, pero vamos a incrementar el salario mínimo, vamos a disminuir tal cosa, vamos a aumentar puede ser un impuesto, yo qué sé, o sea, Algunos compensar, incentivos o algún apoyarían. incentivo, sí. Muchos dirán, oiga, pero no es malo para el empresario que aumente el salario mínimo. En términos reales no, porque por ejemplo las compensaciones, eso ya lo sabemos de ISSSTE, IMSS y todos están en UMAS, que es una unidad de medida, ¿no? Que está establecida en la ley y equivale como a la mitad de lo que aumentó el salario mínimo y se incrementa cada enero. Entonces hay que esperar enero a ver cómo queda la UMA, pero normalmente todas esas prestaciones están en UMAS, así está, y hay jurisprudencia al respecto y así es. Entonces no hay mucho que podamos hacer con respecto a ese asunto, todo el mundo va por ahí. Así que eso compensa. ¿Qué es lo que podría pasar próximo año? Seguramente el mes de enero, y eso nos va a ligar al otro, el mes de enero va a ser complejo, porque si el incremento bien va a empezar en enero, por eso empieza en enero el incremento, viene la cuesta de enero, que es producto de lo que está gastando la gente ahorita, porque la gente ahorita ha perdido la noción de dos cosas, de que hay una pandemia, la hemos perdido de hecho, de que hay una pandemia, y dos, de que tenemos una crisis económica encima, una recesión, y no la estamos viendo. ¿A qué me refiero? Que la gente sigue yendo a los conciertos, seguimos saliendo, viajando, ya nos vale gorro todas las medidas de salud, nos abrazamos, nos besamos, total, la libertad plena en la pandemia, por eso ha habido rebrotes, como en China. Y la segunda es, concretamente, que la gente se ha puesto a gastar como loca, como si no hubiera mañana. Pues a este paso, si siguen así, no va a haber mañana, porque así está complicado. Entonces, bueno, hay que cuidar eso. Y precisamente este es el punto de cierre, aprovechando que está aquí. Decíamos que si nos podía regalar algunos tips, decíamos que mejor fueran advertencias, ¿no? Porque precisamente si no cuidamos el gasto ahora en diciembre, se nos puede complicar enero y no estamos seguros de qué pudiera pasar en esas fechas. Sí, aquí es importante algo. La principal herramienta para combatir la inflación se llama incremento en la tasa de interés. Y ustedes han visto que la tasa de interés se ha estado incrementando. En México ya estamos en el 10, es alta. Esto a nivel global es peligroso también. A nivel global los países están endeudados. Sí, los países se endeudan. Ahorita la deuda de los países equivale como al 420% del PIB mundial. O sea, 420% del PIB, o sea, la producción de todo el mundo, estamos 420% endeudados. O sea, ese valor. O sea, es muchísimo. Sí. Y no hay problema si una deuda la debes tú y la tasa de interés es cero. Dices tú, bueno, voy pagándola. Pero cuando la tasa empieza a subir como ahorita, se vuelve impagable. Ahorita ya las deudas de los países son impagables. De muchos. China entre ellos y los grandes países. No crean que solo son los pobres. Los grandes. Entre más grandes, más te endeudas. ¿Eso cómo repercute en una persona como yo que quiero ir al tianguis o quiero ir a, no sé, a un lugar a comprar algo para mis chamacos o simple y sencillamente me quiero ir yo a una tienda de estas de prestigio y comprarme perfumes caros y ropa cara? Pues muy sencillo. Si lo va a hacer, medite bien, haga un presupuesto de lo que le va a ingresar ahora, porque el aguinaldo de repente nos vuelve ciegos, porque vemos mucho dinero juntos de golpe, porque es una prestación para quien recibe aguinaldo. Y hay gente que se vuelve loca, literal, ¿eh? Y lo que hace es, se gasta el aguinaldo y aparte satura sus tarjetas de crédito. Así es. O sea, son las dos, no es una u otra, son las dos. Y en un momento donde la tasa de interés está alta y de aviso de una vez va a seguir subiendo, no le conviene a usted hacer eso. No le conviene si le habla el banco y le dice, vamos a reestructurar su deuda. No lo haga. Reestructurar una deuda significa que va a reestructurarla con el interés actual. Entonces, no le conviene. La cosa se está poniendo complicada. Yo recomendaría cuidar el gasto. No regale más que lo necesario. Priorice gastos. Priorice.
Lo que tienen que hacer es eso, justamente, priorizar. Y les decía, para la cena navideña, la cena, si la señora, su esposa, su mamá, es buena cocinando, no necesita insumos de marca. Hay insumos de marca propia, hay productos muy baratos que van a hacer una cena muy rica, hágalo así. Además, al final lo que importa es la convivencia familiar, ¿no? Exacto. Por llegar tranquilitos a fin de año, disfrutar en familia y no estar luego preocupado todo el mes de enero por lo que tienes que pagar enero y lo que le queda el resto del año del 2023. Isaías, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No, a ti, Héctor, por la invitación y ya sabes, estoy aquí para cualquier cosa. Agrada mucho que nos explique tan clarito y que podamos entender todos de qué se trata, qué es lo que está pasando.